Vale, y ya lo abro, va a empezar a entrar gente ya. Muy bien, está entrando gente. Vamos a esperar un minuto a que se hayan incorporado más o menos la mayor parte de los que están a su hora. O por 63, Javier, van incrementándose. Bien, por favor, lo que estáis entrando en el chat, si ponéis de dónde venís. Mira, ya algunos los conozco de otras aventuras. Si te parece, empezamos, Javier. Empezamos. Bien, buenas tardes. Pues aparte del cuadro de honor que ahora presentaré, me toca a mí nuevamente iniciar. Bienvenidos, espero que estéis bien. Vosotros, vuestras familias y amigos, muchas gracias por incorporaros a esta serie de webinar. Sin duda alguna, hoy tenemos, como he dicho, un cuerpo de honor. Me gusta empezar cuando hablamos, y me toca a mí esto de la introducción, es la parte más fácil, luego le tocará a los ponentes resolver los diferentes problemas. Me gusta empezar por una sentencia de 16 de diciembre de 2009 del Tribunal Supremo, que en su apartado 10º venía a tratar el tema de la cláusula de vencimiento anticipado, estamos hablando de 2009, en donde desestimó el motivo de la petición de nulidad que se planteaba cuando literalmente venía a decir que sin necesidad de tener en cuenta otras diferentes o diversas eventualidades jurídicas a las que se refería el recurso, sucede que la doctrina jurisprudencial más reciente ya ha declarado con base en el 1255 del Código Civil la validez de las cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos cuando concurra justa causa, verdadera y manifiesta dejación de obligaciones, citaba como ejemplo, de carácter esencial como puede ser el incumplimiento por el prestatario de la obligación de abono de las cuotas de amortización del préstamo, y citaba otras sentencias de 2000, 2001 o 2008, 4 de julio y 12 de diciembre de 2008. De pronto nos encontramos con que la Ley de Contratación de Crédito Inmobiliario, la 5/2019, viene a plantear en su exposición de motivos y luego a desarrollar en el artículo 24 los supuestos que habían cambiado a lo largo de la historia, y venía a decir en esta exposición de motivos que mediante el nuevo régimen del vencimiento anticipado se garantizaba que este solo puede tener lugar cuando el incumplimiento del deudor es lo suficientemente significativo en atención al préstamo contratado. Se trataba de perseguir, de impedir la inclusión en el contrato de cláusulas como en la referencia al vencimiento anticipado, que pudieran ser abusivas y a su vez robustecer el necesario equilibrio económico y financiero entre las diferentes partes. Para ello tomaba prestado la doctrina del sistema alemán, aunque eso sí, con esa cierta nota específica española, reduciendo plazos, cuando venía a establecer con carácter imperativo, sin que esto se pudiera negociar, que se entendería que esto se iba a producir el vencimiento cuando había determinados porcentajes, el 3% en la primera, 50%, el 7% en el segundo, o los 12 meses y los 15 meses que venía a establecer en este apartado. Recientemente el Tribunal Supremo ha venido a dictar diferentes sentencias de diciembre de 2019, 18 de diciembre de 2019, 27 de enero de 2020, 12 de febrero de 2020, o las dos últimas, o al menos las dos últimas que yo tengo conocimiento, de 19 de febrero también de 2020, y viene a plantear los supuestos o las diferencias
de lo que es el vencimiento anticipado de los contratos de préstamo personal respecto de los contratos de préstamos hipotecarios, entendiendo que la doctrina a la que ahora me referiré y que posteriormente expondrán los ponentes, que había venido manifestando y que se recogió por última vez, que yo recuerdo, el 18 de diciembre de 2019, aquello de 12 de diciembre, perdón, de 2019, aquello de que tenemos que compensar el 693.2 y valorar, más bien parecía en tono ejecutivo que en tono declarativo. En tono declarativo se es válido o no se es, en tono ejecutivo, que compensáramos esto de los incumplimientos a los efectos de aplicar un cierto carácter retroactivo o de una cierta forma la aplicación de este tipo de cláusulas en este tipo de contratos. Pero distinguía en las últimas, por lo menos la de febrero y las dos anteriores, los supuestos personales de los supuestos de préstamos con garantía hipotecaria. Y todo esto porque comienza a partir de la aplicación de la doctrina Kastler y las sentencias 705 de 2015 o la 79 de 2016, con sus respectivos votos particulares, venían a plantear un nuevo sistema dentro del marco del análisis jurisdiccional que debíamos hacer. De cómo se aplica esta doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Kastler, o de cómo podemos integrar, si es que es posible integrar a partir de, entre otras, la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2019 en los supuestos de cláusulas contractuales, pues desarrollamos un mundo en el que al final aparece la sentencia 463-2019 de 11 de septiembre con este tipo de criterios. Bien, este es el planteamiento. Sin duda alguna hay posiciones muy contrarias, hay posiciones que no son tan contrarias, hay posiciones que entienden que sí y otras que dicen que este análisis no puede hacer esa discriminación. Para analizar todo esto y en sus respectivas situaciones, tenemos a dos grandes catedráticos a los que no solo les tengo cariño, sino también respeto y admiración. Una de ellas es la catedrática de Derecho Civil, Ana Cañizares Lasso, de la Universidad de Málaga, además compañera de la Universidad de Málaga, con la que comparto además muchas actividades en común y tengo la fortuna de aprender de ella cada día, que, como ustedes saben, es una persona también muy activa en todos estos elementos, no solo en las organizaciones, sino en su participación. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora en su día de la Universidad Autónoma, luego catedrática de la Universidad de Málaga. Y fundamentalmente yo sé, no solo por su currículum, sino porque le encanta ir a Alemania. Lo ha hecho durante mucho tiempo, sigue yendo y sigue aprendiendo allí de los mejores, aparte de dirigir numerosas instituciones, ser autora de muchos e importantes libros que algunos tomamos como referencia, mucha gente ya, y por lo tanto, pues ella nos hablará también nos hablará como ponente de esto. Evidentemente ya hemos tenido la suerte de tener a Javier Orduña, catedrático de Derecho Civil a la Universidad de Valencia, magistrado que lo fue del Tribunal Supremo, autor de numerosas sentencias y entre ellas votos particulares también en lo que se refiere a este tema que hoy nos trae. No voy a extenderme en su currículum hoy porque ya lo hicimos, pero en líneas generales, pues sí, a todo este componente de Javier y de Ana, le añadimos que nuestro coordinador también es catedrático de Derecho Civil, Javier Plaza, pues en realidad el que hoy no se haya apuntado a este webinar o bien es que no quiere aprender o bien que no entiende cómo va esto, porque sin duda alguna este es quizás uno de los más esenciales y fundamentales webinars en los que yo he podido participar en los últimos meses e incluso años, y por lo tanto le cedo la palabra a Javier diciendo: aquí los tenéis, aprendemos con ellos y empezamos a torear. Javier Plaza tiene la palabra. Buenas tardes, es un placer de nuevo estar en este webinar dedicado a la cláusula de vencimiento anticipado con dos acreditados catedráticos de Derecho Civil, Ana Cañizares y Javier Orduña. Ana Cañizares parece que se va a ocupar más de la cláusula de vencimiento anticipado en los préstamos personales y Javier Orduña lo hará con posterioridad en los préstamos hipotecarios. Por mi parte, cuando acabe su intervención, lo que trataré es de ir
sintetizando las dudas y cuestiones que ya podéis ir planteando en el chat que tenéis habilitado, que me podéis dirigir a mí de forma individual o hacerlo genéricamente a todos los panelistas. Y bueno, espero que sea provechoso el webinar y voy a ceder ya la palabra a la profesora Ana Cañizares para que empiece su disertación, dándole las gracias por participar en este webinar. Hola, buenas, sí, creo que ya se me oye. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, por supuesto, es agradecer poder participar en este webinar de la Cátedra Jorge Muñoz de la Universidad de Valencia, gracias a la invitación siempre de Javier Plaza, de Enrique. Es cierto que hoy es un lujo estar aquí porque estamos todos compañeros. Eso pocas veces se dice y no obstante amigos. De manera que es un verdadero placer. No me voy a extender mucho más porque tenemos que ir un poco acelerándonos porque si no, no nos dará tiempo, ya que menos mal que Enrique, siempre que compartimos conferencias online y no solamente online, siempre anticipa casi todo. De manera que esta vez ahí estaba yo diciendo ya está, ya lo va a decir todo. No. O sea que podemos empezar ya mismo y poder... Efectivamente yo me voy a ocupar de la cláusula de vencimiento anticipado en contratos de préstamo personal, pero por la sencilla razón de que el Tribunal Supremo ha dictado 4 sentencias en las que considera abusiva la cláusula que permite a la entidad prestamista declarar vencido el préstamo personal en caso de que el prestatario consumidor incumpla cualquiera de sus obligaciones, cualquiera. Estas sentencias son todas del mes de febrero de este año 2020, en las que en todas ellas se declara vencido anticipadamente el préstamo, en una por un plazo de 12 años con un impago de 13 cuotas, en otra eran 7 años y el impago de 3, en las 2 últimas era un plazo de 8 y 3 años, pero en cualquier caso 4 cuotas. El caso es que en las 4 sentencias el Pleno de la Sala, en contra del criterio de los juzgados de primera instancia y de las respectivas audiencias, declara abusiva la cláusula y no ajustado a derecho el vencimiento anticipado y condena a los prestatarios demandados a pagar a la entidad financiera prestamista las cuotas vencidas e impagadas manteniendo el préstamo en vigor. Esto es lo fundamental de esta historia. Como sabemos, las cláusulas de vencimiento anticipado, que normalmente se insertan en los contratos de préstamo, están dirigidas a permitir que el prestamista pueda declarar vencido el préstamo en caso de que el prestatario incurra en alguno de los supuestos que normalmente se enumeran. Uno de esos es típicamente el impago de las cuotas. El incumplimiento de este impago, para que no haya duda, se viene considerando tradicionalmente como un supuesto de vencimiento en atención a la naturaleza antiguamente del contrato como unilateral o real, que se atribuía al préstamo. Hoy por hoy es claro que se entiende que el préstamo oneroso es un contrato bilateral susceptible de ser resuelto por incumplimiento con base en el 1124. Por tanto, ahí no me voy a detener más. En consecuencia, el llamado vencimiento anticipado por impago de cuotas no es sino una modalidad de la resolución por incumplimiento. Por tanto, una cuestión que es esencial subrayar al inicio de todo esto es la diferencia entre la cláusula de vencimiento anticipado inserta en un contrato negociado y la cláusula de vencimiento anticipado incluida como condición general, por consiguiente predispuesta, impuesta y no negociada. Nadie puede dudar que en un contrato negociado o celebrado entre profesionales son válidos estos pactos sobre vencimiento anticipado o resolución del contrato. El problema se va a plantear cuando estas mismas cláusulas se incorporan a contratos mediante condiciones generales. Y además el contrato se celebra con consumidores, por ir centrando la cuestión. En este caso es evidente que para su validez deben superar, como bien sabemos, los controles previstos por el legislador para esta especial manera de contratar. Por tanto, deben superar el control de inclusión, transparencia y el control de contenido. En nuestro derecho son abusivas
como también sabemos, aquellas condiciones generales en contratos celebrados entre un consumidor y un profesional que en contra de la buena fe causan un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes. Por tanto, dicho eso, la cuestión entonces ¿dónde nos sitúa? En saber si este es el caso de aquellas cláusulas de vencimiento anticipado insertadas en un contrato de préstamo personal que permiten declarar este vencimiento ante cualquier impago. Es evidente también que para responder a esa cuestión solamente hay que hacer una sencillísima comparación entre lo que se dispone en esa cláusula y lo que establece el derecho dispositivo. Por tanto, entre lo que dice la cláusula, que se puede resolver por cualquier impago, y lo que dice el 1124 y su interpretación. Por tanto, es evidente que esa cláusula es abusiva, porque con base en el 1124 pues no bastaría cualquier incumplimiento para declarar vencida o resolver la obligación. Debería tratarse de incumplimientos, como sabemos, cualificados, sustanciales, graves, como queramos decir. Hasta ahí, el siguiente paso, una vez declarada la abusividad, consiste en determinar cuáles son las consecuencias de esa declaración de nulidad. La solución dada por el Tribunal Supremo en estas sentencias que he dicho llama la atención porque por la natural comparación con las resoluciones que el mismo Tribunal Supremo ha dado a los supuestos de contratos de préstamo con garantía hipotecaria. Mientras que en esos casos las consecuencias de la declaración de abusividad de la cláusula han conducido a resolver la cuestión con base en el derecho supletorio, después de haber hecho grandes esfuerzos para no contradecir lo que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión en las sentencias relativas a este tipo, en el caso de las sentencias referentes a préstamos personales, ahí el Tribunal Supremo ha resuelto mantener en vigor el contrato y condenar a los demandados al pago de las cantidades adeudadas a la fecha de interposición de la demanda. El por qué ha resuelto así el Tribunal Supremo es muy curioso, porque aquí decía Ortega que para explicar una cosa siempre hay que contar una historia. Entonces, en este caso, ¿cuándo comienza la historia? La historia comienza en el momento en el que se plantea el debate de la integración o no integración con una disposición supletoria de derecho nacional de la laguna del contrato de préstamo hipotecario causada por la supresión de la cláusula de vencimiento anticipado. Ese es el inicio de la historia. Desde las primeras sentencias del TJUE, múltiples, la de 14 de junio del 2012, de Banesto, la Kassler, las dos últimas, sobre todo el auto de 11 de junio de 2015, el Tribunal de Justicia ha venido entendiendo básicamente que, de acuerdo con la directiva, tras la declaración de abusividad, el juez nacional no puede hacer dos cosas. No puede conservar la validez de la cláusula, reduciéndola, simplemente para eliminar su carácter abusivo, y tampoco puede integrarla, sustituyéndola por una disposición supletoria de derecho nacional, con la única excepción de que dicha integración sea necesaria para evitar que el contrato se anule en su totalidad. Esto es lo que se señala en el auto de 11 de junio de 2015, que es importante porque en él se refiere tanto al apartado primero del artículo 6, porque aquí la cuestión está en dos cosas, lo que dice la directiva en el 6.1 y lo que dice la directiva en el artículo 7. Respecto del artículo 6.1, resulta que los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva a fin de que ésta no produzca efectos para el consumidor sin estar facultados para modificar el contenido. Y vía la importancia del interés público, que constituye la protección de consumidores, se desprende del artículo 7.1 la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas. Por tanto, de hecho, si el juez nacional tiene la facultad, si la tuviera, de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, esa facultad pondría en peligro ese fin del artículo 7 de la directiva. Con base en esta doctrina, el Tribunal Supremo se pronuncia en la sentencia 23 de diciembre de 2015,
sobre las consecuencias de la nulidad por abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado en préstamos hipotecarios, con un voto particular de Javier Orduña, al que no me voy a referir porque indudablemente el autor del voto lo tenemos aquí y mejor que él nadie lo explicará. Pero en la sentencia es importante decir, porque traía a colación el 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a partir de ahí que señalaban que ante el pacto de vencimiento anticipado los tribunales deberían valorar que el ejercicio fuese adecuado teniendo en cuenta la esencialidad de la obligación y la gravedad del incumplimiento, lógicamente, en relación con la cuantía y duración del préstamo. Además señalaban lo inadecuado que resultaba obligar a las entidades prestamistas a acudir exclusivamente a la vía declarativa para obtener la resolución. Y además, en definitiva, se sostenía el sobreseimiento de la vía ejecutiva, pues en todo caso más favorable al consumidor. Y con esos argumentos, lo que se intentó encajar en la doctrina Kassler la sustitución de la cláusula de vencimiento anticipado abusiva por una disposición supletoria del derecho nacional, es decir, la del 693. En definitiva, con un resultado más o menos a la norma del 1124, lógicamente interpretada. Esa cuestión lleva a algunos juzgados, lógicamente, a plantear la compatibilidad de esta jurisprudencia con el derecho de la Unión Europea, lo que da lugar a la sentencia de la Gran Sala de 26 de marzo de 2019, en la que en esta sentencia se mantiene la doctrina anterior y además se añade la consideración de que cabe la supresión de la cláusula abusiva accesoria impida la subsistencia del contrato en el sentido del artículo 6. Y en ese caso, si impidiera la subsistencia del contrato, entonces podría cubrirse e integrarse con una disposición supletoria del derecho nacional, que evitara la anulación del contrato. Claro, ¿cuál es el final de la historia? El final de la historia llega con la sentencia de 11 de septiembre de 2019, que se ha reiterado después en otras muchas, en la que se declara que el contrato de préstamo hipotecario no podría subsistir sin que la cláusula de vencimiento anticipado se sustituyera por una norma del derecho español al tratarse el préstamo hipotecario de un negocio jurídico unitario o complejo. Se dice que no se puede sustituir en esta sentencia un contrato de préstamo hipotecario si la ejecución de la garantía resulta ilusoria, que en un negocio complejo con una garantía hipotecaria la supresión de la cláusula afecta a la garantía y a su subsistencia. En fin, todo esto se construye para, a continuación, pronunciarse la sala para proceder a la integración de la laguna, puesto que como el contrato no puede subsistir, pues entonces hay que integrar la laguna de ese contrato. ¿Con qué? Comprobar si se cumplen o no, aluden al artículo 24 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, en definitiva, para poder ir a la resolución. Pero claro, para la posible aplicación del derecho supletorio, para esta sentencia, lo más importante era señalar que el contrato no podía subsistir sin la cláusula y entonces así encajar con lo que se había dicho en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero esta sentencia, además, añadió una afirmación que resulta decisiva, a mi juicio, porque dice, en cambio, si el contrato solo fuera un préstamo, es lo que dice la de 2019, la eliminación de la cláusula de vencimiento anticipado no impediría la subsistencia del contrato. Claro, he aquí la conexión con lo que ha resuelto el Tribunal Supremo ahora en febrero de 2020 en las 4 sentencias relativas a vencimiento anticipado en el caso de préstamos personales. ¿Por qué? Porque con ella cerraba el paso a la aplicación de este tipo de préstamos, de la posibilidad de integrar con el derecho supletorio, que entendía solo justificada para los préstamos hipotecarios. La consecuencia jurídica de ese razonamiento, ¿cuál es? Que dado que los préstamos personales, el contrato puede subsistir sin la cláusula de vencimiento anticipado, entonces rige en toda su extensión la doctrina del artículo 6.1 de la directiva. Entonces eso impide que tras la declaración de abusividad de la cláusula se pueda acudir al derecho supletorio. Y por eso el Tribunal Supremo, ¿qué hace? Declara el contrato en vigor y condena
al prestamista al pago de las cuotas vencidas e impagadas. Para algunos autores podría haberse entendido que sin posibilidad de vencimiento anticipado, el contrato de préstamo personal no puede subsistir. Un contrato de préstamo, para algunos, que no para mí. Un contrato de préstamo de largo plazo quedaría desnaturalizado, no podría subsistir en el artículo 6 del 1 de la directiva si la entidad prestamista no tuviera posibilidad de declararlo anticipadamente vencido ni resuelto. Y dicen, esa idea de la ruptura de la bilateralidad habría permitido al Tribunal Supremo argumentar de modo similar a como lo hizo en los préstamos hipotecarios. Entonces ahí unía la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la posibilidad de acudir al derecho supletorio. ¿Qué ocurre? Que eso tiene un fallo, porque la abusividad y la consiguiente nulidad de una cláusula de vencimiento anticipado no entraña por sí misma ninguna ruptura de la reciprocidad del contrato, en sí misma. La razón es que, a falta de un pacto de vencimiento anticipado declarado nulo, siempre será posible aplicar las normas generales del incumplimiento, incluida, por supuesto, la resolución del 1124. Por tanto, eso no es así. Pero cuestión distinta es que esta aplicación la pueda realizar el juez en el seno del mismo procedimiento. Es decir, o aplicando la regla iura novit curia. Es decir, para entender cómo se conectan estas consideraciones con la declaración de abusividad y lo previsto en los artículos 6 y 7 de la directiva, se debe atender a las rigurosas explicaciones, que está feo que yo lo diga, de mi maestro, el profesor José María Miquel, que en este debate de toda la vida sobre la aplicación del derecho supletorio siempre ha defendido la necesidad de diferenciar entre los planos materiales y procesales del problema. Y ahí está el quid de la cuestión. Es decir, en sede de préstamo hipotecario, es obvio que si una cláusula del título ejecutivo es nula por abusiva, no cabe fundar en ella un procedimiento de ejecución. Ahora bien, eso no impide que en un juicio declarativo no se puedan alegar otros fundamentos diferentes de la referida cláusula que pueden facultar para resolver el contrato. En un juicio declarativo se puede obtener el vencimiento anticipado sin ninguna duda, siempre que se demuestre el suficiente incumplimiento de la obligación. Lo que sucede es que la pretensión no se puede fundar en la cláusula nula, sino en el 1124, que exige un incumplimiento cualificado. O sea, de acuerdo con lo que se denomina la teoría, todo esto lo dice José María Miquel y además lleva más razón que un santo, de acuerdo con la teoría de la individualización de la pretensión, diferenciando, el demandante deberá probar naturalmente los hechos de los que basa su pretensión y deberá alegar el 1124. Es decir, la declaración de abusividad de una cláusula impide que el juez pueda, en el seno del mismo procedimiento, estimar la pretensión del demandante con fundamento en una norma distinta de la alegada cláusula nula. La directiva impide ese paso, de manera que si el demandante pidiera el vencimiento con apoyo en la cláusula nula al juez, no le correspondería aplicar el 1124 para estimar la pretensión. Esto es lo que se quiere decir cuando no se permite que el juez integre el contrato en favor del empresario predisponente. Porque lo que no se permite es que el empresario juegue con dos barajas. Una baraja, dice José María, una baraja marcada, la de la cláusula nula, y otra no marcada, la del derecho dispositivo. Es decir, si en un procedimiento declarativo se pide el vencimiento anticipado, la resolución, sin fundar la demanda en la cláusula del contrato, que sería abusiva, sino en las reglas generales, el juez debería estimarla. El empresario, al proceder así, no trataría de obtener una ventaja de la cláusula nula. Eso es lo que dice la directiva, que no se le puede dar, o sea, lo que el juez no puede hacer es conceder al empresario que alega una cláusula nula lo que tendría derecho según la norma supletoria. Es como, en realidad, es como lo que persigue el artículo 7 es, en alguna ocasión lo hemos comentado así, ¿no? Que dices, bien, es como el que tiene que poner el papelito en el parking, en la zona azul, y no lo pone.
No lo pone, ¿por qué? Porque la sanción que le van a poner por no poner el papel es la misma que le cuesta el papel. Pues evidentemente no lo va a poner. Esta es un poco la idea. Entonces, esa conclusión, el profesor Miquel, recordando las distintas teorías procesales sobre la sustanciación y la individualización de la pretensión, que dice, aquí no funciona la llamada teoría de la sustanciación, en virtud de la que el juez aplica a los hechos y al petitum la norma pertinente, aunque la invocada por el demandante sea otra. Es decir, no se permite que el juez estime la pretensión que el empresario ha fundado en la cláusula nula y, haciendo uso del iura no vicuria, aplique el 1124. Eso es lo que no se permite. El juez en ese sentido no debe integrar, no debe ayudar al empresario que invoca la cláusula nula aplicando la norma dispositiva. En fin, llegados a este punto, debemos en realidad señalar la coherencia de la respuesta que ha dado el Tribunal Supremo sobre las cláusulas de vencimiento anticipado en estas sentencias del mes de febrero. Porque, claro, en primer lugar, declara su nulidad. La cláusula abusiva es nula, sin duda ninguna. Porque es por cualquier tipo de impago, por tanto, es nula. Seguidamente declara que no ha sido ajustado a derecho el vencimiento anticipado, que el contrato sigue en vigor y que el prestatario está obligado al pago de las cuotas. Claro, esto va a tener que ir ahora todos los meses. Todo ello sin entrar a valorar ni a resolver sobre otros posibles fundamentos que las entidades podrían haber alegado para fundar su pretensión, que hubiera sido el 1124. Porque, claro, las demandas estaban fundadas únicamente en la cláusula nula y la interpretación de la directiva impide la integración del contrato en el seno del mismo procedimiento, también por la aplicación del iura no vicuria. Es decir, esta es la historia que yo creo que ha provocado la solución que el propio tribunal se ha visto anudado por lo que había dicho para el préstamo hipotecario. Y ahora tenemos 4 sentencias en las que se declara la cláusula nula, no se integra porque el artículo 6 lo impide, pero que evidentemente, como diría un compañero nuestro y como un amigo, Emilio Blanco, diría, la entidad demandante prestamista jugó sus cartas procesales y perdió. Solo le queda pues iniciar una nueva partida y en ese sentido pues fundamentar su pretensión no en la cláusula nula, sino en la resolución por incumplimiento con, por supuesto, la debida interpretación de la resolución por incumplimiento, un incumplimiento grave, esencial, etc. Y esta es un poco la historia que creo yo que son las razones por las que se debe la solución que se ha dado en el mes de febrero de 2020 a los préstamos personales. Y con esto le devuelvo la palabra a Javier Plaza para que Javier Orduña nos explique muy bien lo que pasó con los préstamos hipotecarios. Muy bien, pues tomo la palabra para pasársela a mi tocayo Javier y que continúe con la disertación ahora ya sobre el préstamo hipotecario. Y luego ya anticipo que habrá que hacer una comparativa entre soluciones, que está ahí ya entre las preguntas que tenéis que resolver. Pues nada, Javier. Bueno, pues para mí, hola compañeros y amigos y amigas. Para mí es un placer estar con vosotros, esto ya lo sabéis, y bueno, pues participar aquí pues en estas jornadas, vamos a llamarlas así, digamos de debate jurídico. Bien, un poco retomando lo que ya se ha dicho, que es totalmente muy interesante, y lo que anticipaba Enrique, pues efectivamente, Enrique, hay una sentencia que das tú, 2009, pero hay otra, fíjate, que no cita la de 2009, porque es una sentencia, digamos, entre comillas, maldita, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, porque no ha sido objeto de cita, salvo obviamente que yo la cité en una monografía ya sobre la transparencia, porque la Sala Primera, en el año 1999, sí que declaró abusiva la cláusula de vencimiento anticipado por cualquier impago. Y la declaró precisamente un magistrado que fue antes registrador de la propiedad. Y la declaró con base a argumentos del Código Civil, del vencimiento anticipado, y argumentos de la propia ley hipotecaria. Esa sentencia provocó vamos a decir, un terremoto jurídico y obviamente fue corregida en el año 2000-2001. Y la sentencia es como cuando pasan los conquistadores, ¿no? que
dicen, bueno, tu cultura no será conocida, ¿no? Pues bueno, pues fue borrada, por decirlo de alguna forma, de las sentencias posteriores. Pero sí que es cierto que en 1999 hubo un magistrado del Tribunal Supremo que, bueno, le pareció, por decirlo suave, algo raro que una excepción a la exigibilidad de cumplimiento, como fundamentalmente es el vencimiento anticipado, pues pudiera utilizarse en base fundamentalmente a supuestos de incumplimientos absolutamente levísimos o muy leves desde el punto de vista de lo que era la figura. El mismo planteamiento desde el punto de vista, Ana ha citado a su maestro, a José María Miquel, que es un sabio, lo encontramos con los comentaristas franceses, del cual cogemos esta figura, que bueno, los comentaristas franceses obviamente tenían en cuenta que no se podía pedir el vencimiento anticipado por una causa, digamos, superficial, por un incumplimiento, por una obligación, o el incumplimiento de una obligación meramente accesoria. Y por eso el carácter grave que después se reproduce en la resolución del artículo 1124. Por tanto, en principio, sí que esto sí que llama la atención. Luego hay otra cosa que ha dicho, ha matizado muy bien Ana, como siempre es muy pedagógica, y que tenemos que tener en cuenta porque si no, no entenderemos nada. Es decir, efectivamente, entre profesionales cabe una negociación de vencimiento anticipado. Pero si son profesionales y tienen una cierta, digamos, nivelación de fuerzas, evidentemente la propia negociación va a suponer que esas causas o bien van a ser muy específicas del sector en que se trate, pero en cualquier caso serán obviamente entidades, digamos, relevantes, incumplimientos relevantes o aspectos importantes de la relación reglamentada en los cuales tenga una clara justificación precisamente la causa concreta que se impone. Pero son causas negociadas. Estamos en el 1255, contrato por negociación, y además tendremos la ley 1129 y siguientes, pero tendremos esas y serán negociadas. El problema es totalmente distinto cuando tenemos una contratación bajo condiciones generales. Que yo, pues ya desde la sentencia de 18 de junio de 2012, pues manifesté que era un modo de contratar totalmente distinto, que no una forma, un modo de contratar. Por tanto, los parámetros de que van a medir la eficacia contractual ya no son los propios del Código Civil, el error vicio, los temas fundamentalmente del principio de buena fe contractual, etcétera, sino van a ser otros parámetros fundamentalmente muchos con mayor poder, como son los controles de legalidad, de abusividad y de transparencia. Por tanto, oiga, aquí estamos en otra figura. Aquí el consumidor no ha negociado nada, se le ha impuesto, porque vamos, a mí que me presenten un consumidor que realmente, en su cabal juicio y pudiendo elegir, elija una cláusula tan perversa para él como prácticamente pues que será fusilado al amanecer si no paga una cuota, porque vamos, el cumplimiento de una cuota, insisto, en la perversidad de esta disposición predispuesta no solamente en una cuota, porque era, como ha dicho bien, cualquier incumplimiento, oiga, cualquier incumplimiento de la cuota del préstamo hipotecario o de cualquier otra obligación que tuviera con la entidad financiera. Oiga, es que se me ha olvidado pagar, como yo dije en una conferencia, oiga, se me ha olvidado pagar €1 de la cuota de 800 y era la última cuota que tenía. La pregunta era, ¿jurídicamente te puede aplicar el vencimiento anticipado? La respuesta sin duda es sí. Claro, después me decían, bueno, Javier, las entidades financieras con total lógica, a nadie vamos a ejecutar aquí, vamos a poner el procedimiento de ejecución hipotecaria cuando le falta la última cuota y un solo euro. Y entonces yo le contesté, porque esa es la pregunta que tenemos que hacer. La pregunta no es lo que tú puedes hacer o vas a hacer después. La pregunta es si tú lo que has puesto ahí, porque eso es el control de abusividad, sobre lo que tú has predispuesto, es legal o no es legal. O sea, no que tú lo vayas a ejercitar o no lo vayas a ejercitar, que es una posibilidad posterior, sino si realmente lo que tú has reglamentado es o no es. Porque si no lo es, basta con que no lo sea. No necesita que haya una ulterior ejecución o no de la misma cláusula. Basta con que no lo sea. Es decir, contestando a una pregunta que muchas veces no se plantea, pero que sería congruente en este ámbito. Es que una cláusula abusiva, si es abusiva por el mero hecho de que el predisponente no haya aplicado, deja de ser abusiva. No, será abusiva desde el punto de vista que está ya teniendo eficacia reglamentada en el contrato predispuesto. Por tanto, oiga, si efectivamente cualquier incumplimiento es abusivo, con independencia de que la entidad financiera después lo quiera, por la entidad correspondiente, predisponente, lo quiera aplicar, no lo quiera aplicar, o quiera llegar posteriormente a una negociación con el cliente. Es decir, lo digo porque tenemos que tener los parámetros conceptuales claros, porque si no mezclamos. Es importante también, lo que dice Ana, que decía Ortega, yo no lo sabía, pero bueno, es verdad que todo el mundo construye relatos para contar
para contar cosas. Es decir, el ser humano es esencialmente narrativo. Es decir, narramos todos y muchas veces nos ajustamos la historia, tenemos una memoria también narrativa, va ajustando los recuerdos a lo que realmente más o menos la inteligencia de nuestra propia memoria o psiquis pues nos dice que es mejor que recordemos. Es decir, bueno, todo es un relato. Pero aquí lo que me interesa decirle a los oyentes, a los que nos están viendo, lo que me interesa decir es que, hombre, el relato hay que pensarlo no tanto por el préstamo personal, es el préstamo al consumo, sino por el préstamo hipotecario, que es donde está para mí el meollo de la cuestión. Y Ana también lo ha explicado muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente lo que ha hecho después la Sala Primera con el préstamo a consumo, con el préstamo personal, pues no tiene nada que ver con lo que ha dicho con el préstamo hipotecario. Y entonces tenemos aquí una grave contradicción inicial. Es decir, ¿cómo es posible que según la misma sala y las mismas personas, precisamente en el préstamo hipotecario, la abusividad de la cláusula determine, mejor dicho, la nulidad de la cláusula determine la falta de existencia misma del contrato? En un contrato de préstamo, la garantía es accesoria. Eso es nuestro derecho. Yo me acuerdo bastante de don Luis Díez Picazo, que lo tiene además en los proemios de los fundamentos, ¿no? Pues al final, oiga, esto de discutir todo, dice, bueno, en derecho hay muchas cosas opinables, pero hay una res certae, que decía res ciertas, o sea, cosas ciertas, conceptos jurídicos más o menos estables, que no discutimos. Uno de ellos, hasta que salió la sentencia de 11 de septiembre de 2019, era fundamentalmente el criterio, además gráfico, que está positivizado, que efectivamente lo accesorio seguía lo principal en cuanto a las vicisitudes de eficacia de la relación negocial, y no al revés. Y no, insisto, al revés. Porque lo que viene a decir la sentencia de 11 de septiembre, yo creo que de una forma claramente injustificada y forzando nuestra categoría jurídica, es precisamente que aquí se invierte y el principio de accesoriedad es el que manda sobre la posible validez o no del contrato principal. Cuestión que después no puede ya asumir en los contratos, personales, los préstamos personales. Y ahí vuelve un poco a recapacitar y efectivamente a establecer la subsistencia del contrato y, por tanto, la no integración del mismo correctamente. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho en los préstamos hipotecarios si hubiese seguido, para mi modo de opinar, de forma clara, correctamente la interpretación, no solo de la sentencia de 26 de marzo de 2019 del TJUE, sino porque, claro, aquí el problema que tenemos muchas veces es que, por decirlo de alguna forma, nos tiramos sentencias a la cabeza, ¿no? Esto es lo propio del mundo jurídico. Pues yo tengo una sentencia por aquí, yo tengo por acá. Tendremos muchísimas, porque, claro, esto es lo que tiene que hacer fundamentalmente el legislador es legislarlo, fundamentalmente para que dejemos de tirarnos sentencias a la cabeza y legislar de una forma, a ser posible, clara y precisa y concisa. Cosa que generalmente no se suele producir, desgraciadamente, pero es lo que debía pasar. Claro, no es tanto que yo diga, oiga, esta sentencia de 26 de marzo de 2019, que obviamente que lo voy a decir, porque mi opinión es clara en el sentido de que efectivamente el contrato subsiste, el contrato no deja de subsistir en este caso por la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, sino fundamentalmente que estudiemos la coherencia, es decir, la línea, la trayectoria que ha tenido el TJUE fundamentalmente en el aspecto del control de abusividad y la extensión de ese control de abusividad. ¿Qué parámetros? Pues como decía Ana muy bien, en el parámetro fundamentalmente del artículo 6.1 y del artículo 7 de la directiva. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el TJUE a lo largo, no solamente de esta sentencia? Yo diría, fijaros bien, el auto de 11 de junio de 2015, el TJUE dicta esto en auto porque ya está cansado de decir lo mismo en anteriores sentencias. Y dice, aquí ya no vamos a ponernos el traje de la sentencia, vamos a poner un auto porque estamos diciendo lo mismo. ¿Y qué estamos diciendo? Oiga, estamos diciendo lo que ha dicho muy bien Ana. Oiga, que cuando efectivamente se produce esto, el juez, la nulidad de una cláusula 6.1, principio de efectividad, nada menos, orden público económico comunitario, que a ver si eso se entiende en este país, orden público económico comunitario. Oiga, que no puede haber 25 órdenes públicos económicos sobre la misma cuestión. Hay uno y lo determina el TJUE precisamente en la aplicación de la norma comunitaria. Y los países que no están de acuerdo, pues como el Reino Unido, pues se salen porque no querían tener ese orden público comunitario y menos que lo decidiera un tribunal de justicia de la Unión Europea, sino su propio Tribunal Supremo. Bien, ¿vale? Es una opción que han hecho, ¿no? Pero evidentemente los que estamos en la Unión Europea estamos sujetos a un derecho comunitario de la Unión Europea que tiene sus propios principios y directrices y que se superponen
nos guste o no nos guste, se superpone a los procedimientos, digamos, tradicionales, ordinarios que nosotros teníamos, que más o menos teníamos en el ámbito de nuestro Código Civil. Oiga, es que aquí, como estamos viendo, el instrumental del Código Civil ya no nos vale para mucho en muchas ocasiones, porque ya no son supuestos meramente de interpretación contractual, supuestos meramente de nulidad, nulabilidad, son supuestos nuevos en los cuales hay orden público económico nuevo, hay controles de legalidad distintos a los que contempla el Código Civil y, en definitiva, hay una mentalidad distinta desde el punto de vista de proconsumidor y de eficiencia de mercado, las dos cosas que juegan y que, obviamente, el Código Civil, en nuestro Código Civil de 1889, pues ni siquiera lo vio por aparición, es decir, ni siquiera lo tuvo en cuenta. Claro, esto se dice en un auto de 11 de junio. Pero es que si vamos a la sentencia, se decía fundamentalmente que no se podía moderar el carácter de la abusividad, que no se podía, por tanto, integrarlo por otras disposiciones. Pues me da igual. Ha sido esto, pero yo le pongo, usted me pide merluza, pero le pongo bacalao, porque no tengo merluza. Oiga, yo quiero merluza, no, yo le doy bacalao, porque, oiga, aquí es una pescadería integradora. Le pongo ahí, es pescadería integradora Pescados López. Yo le doy lo que tengo y usted me da igual lo que me pida. No, yo le tengo que dar lo que usted me está pidiendo, en principio. Estamos hablando de la sustentación, de la anulación de la pretensión, vale. Pero es que está la sentencia de 30 de abril de 2014, que es un poco, yo creo que es el eje un poco de la propia integración, en donde además ya nos matiza además más cosas, que el propio auto de 11 de junio también lo dice. Y dice, oiga, mire usted, claro que al final cuando efectivamente la abusividad de la cláusula determina la nulidad, este era un supuesto de préstamo multidivisa, y efectivamente el préstamo se queda sin el correspectivo del precio, ahí no hay solución, no tenemos préstamo, un elemento esencial saltado por los aires, ahí sí que se permite una integración desde el punto de vista de solución que pueda dar el juez de acuerdo supletoriamente a su derecho nacional para buscar una norma que haga las veces, más o menos aproximadamente, de esta cláusula, pero establecía dos condiciones. La primera, claramente, que, como diremos además, que el contrato, que efectivamente el contrato no subsistiera de una manera objetivable. O sea, no porque uno tenga la pretensión de que diga, ay, me ha dado un viento, yo creo que sí que el pacto de vencimiento anticipado es un elemento esencial, aunque efectivamente no se diga, no, objetivable de acuerdo con la normativa de tu país. Porque si la normativa de tu país permite, como lo ha dicho muy bien la profesora Ana, permite claramente la subsistencia del préstamo hipotecario o del préstamo personal sin la garantía, o mejor dicho, sin la cláusula de vencimiento anticipado, evidentemente la norma objetivamente te está permitiendo la continuidad de ese contrato. Y no puedes tú alterar eso porque tú tengas doctrinalmente en la cabeza una idea de que efectivamente para ti, subjetivamente o doctrinalmente, es que, oye, un contrato de préstamo que no tenga cláusula de vencimiento es un horror vacuo, no tiene existencia. Estamos ante un contrato inexistente prácticamente. No, mire usted, es que hay medidas en las cuales precisamente se protege el derecho del acreedor, en este caso del prestamista, y puede tener su canalización. Lo único que pasa es que se ha quedado sin uno de los elementos, insisto, naturales si queréis, o habituales, pero no esenciales del contrato. Y luego, además, el segundo requisito que me interesa destacar es que efectivamente la integración se hiciera en beneficio del consumidor. Beneficio del consumidor. La sentencia del 30 de abril de 2014 está ahí, la podéis ver y veréis como si realmente no hay un beneficio objetivable también del consumidor, evidentemente no se puede dar esa integración. Contrastando con la referencia que hace la sentencia de 11 de septiembre de nuestro Tribunal Supremo, veremos que la incongruencia o la incoherencia es tremenda. Es decir, ¿a quién beneficia que efectivamente continúe el procedimiento de ejecución hipotecario? Obviamente beneficia a la entidad financiera. Vamos, que yo sepa, cuando yo estudiaba Derecho Romano, todos los alumnos teníamos un gran susto cuando se nos explicaba la mano siniestro, de la acción de no, sí es verdad, la mano siniestro, es decir, vamos a ver, es que no me pagas, te cojo de cuello, y eso era el proceso de la visión materialista, corpórea, de lo que era el procedimiento de ejecución. De hecho, obligar, tío, es obligarse, es ligarse, y cumplimiento es desligarse. Por tanto, desde el punto de vista incluso etimológico, entendemos perfectamente que el efecto liberatorio del deudor es el efecto positivo. Y por tanto, el efecto no positivo es mantenerlo, pese a que haya una cláusula abusiva, en un procedimiento de ejecución, por muy especial y por muchos aspectos de comodidad que puedan plantearse. Porque aquí sí que quiero insistir que desde la sentencia de 23 de diciembre de 2015, que es la que realmente trata primeramente la cuestión,
y lo pongo yo en mi voto particular a esa sentencia que después va a dar lugar a la sentencia del TJUE y a una cuestión perjudicial que también plantea el propio Tribunal Supremo, que después me referiré. El problema, la distinción no estaba entre, si os leéis bien la sentencia y el caso, no estaba entre optar desde el punto de vista del planteamiento de la integración o no, optar entre la continuidad del procedimiento de ejecución especial o hipotecario y el juicio declarativo. No. La cuestión, según el artículo 6.1, era entre poder aplicar el artículo en la ejecución hipotecaria o no aplicarla, porque, como ha dicho muy bien Ana, si realmente la cláusula abusiva le aplicamos el principio de efectividad, directamente el juez no puede hacer otra cosa. Es que no puede hacer otra cosa. No puede ni siquiera tomar como hipótesis de valoración a efectos de esa integración imaginaria que está haciendo, oiga, es que usted en un procedimiento declarativo lo tendría aún peor, porque efectivamente la ejecución ordinaria sería peor para usted que en un procedimiento de ejecución especial. Oiga, es que esa hipótesis, por definición, usted no la puede hacer, porque por definición el artículo 6.1 y el artículo 7 le restringe su planteamiento al principio de efectividad. Es decir, oiga, si es abusiva, lo que está claro es que la única opción que tiene es el sobreseimiento de la ejecución. Porque luego, mirad, es importante que tengáis en cuenta, y un poco porque estoy sintetizando mucho para no hacer esto muy pesado, tenéis que tener en cuenta que después ha habido una sentencia importante, la sentencia del TJUE del 3 de octubre de 2019, en que lo ha vuelto a decir claramente, con relación también a un supuesto de préstamo multidivisa, y ha dicho claramente que en cualquier caso, aunque proceda la integración, es necesario contar con la decisión del consumidor, porque claro, el consumidor es al que le estás afectando. Y el consumidor hay que tener en cuenta que la pretensión que ha hecho o la excepción que ha puesto a la pretensión que le ha hecho la otra parte es precisamente la nulidad por abusividad de esa cláusula. Por tanto, oiga, el efecto directo de esa abusividad, si así se declara, como aquí se declaró, no es otro que es el principio de efectividad y, por tanto, la no vinculación de esa cláusula. ¿Y cuál es el aspecto primario de esa no vinculación? Pues como se ha dicho aquí, el aspecto primario no es una alternativa entre un procedimiento de ejecución y un procedimiento declarativo o una ejecución ordinaria, ¿no? El aspecto primario es precisamente imperativo. Oiga, no puede usted continuar con el procedimiento de ejecución porque lo que le daba causa, lo que le daba vigor y justificación a ese procedimiento de ejecución era precisamente la cláusula que se declara abusiva. Por tanto, oiga, mire usted, señor juez, no puede elegir. Y en caso de que usted pudiera elegir algo, en cualquier caso, esta sentencia, con buen criterio, como es lógico, dice, oiga, es que esa alternativa que usted, porque usted ha justificado, mire, de cualquier manera, ¿no? Con la canción esa de que cuando el amor viene de cualquier manera, ¿no? Pues aunque de cualquier manera usted ha justificado esto, pues bueno, usted tendrá que efectivamente que someterlo a la decisión del consumidor. Porque esto es una línea roja para el TJUE. Si ahora mismo se le preguntara al TJUE, y yo estoy convencido de lo que estoy diciendo, si efectivamente una integración que en teoría pudiera ser perjudicial para el deudor se la aplica sin el consentimiento, sin poder darle audiencia al propio consumidor, evidentemente estaremos diciendo que el TJUE va a decir que evidentemente no se puede hacer, que tiene que ser el consumidor el que diga si quiere la aplicación del artículo 6.1 y el principio de efectividad, o en su caso se acepta la alternativa que le pueda dar en este caso el juez, pero siempre si él lo quiere. Si el consumidor desde luego prefiere que se aplique el artículo 6.1, se tiene que aplicar el 6.1 porque es norma imperativa. Es, por tanto, orden público económico y los que no lo están haciendo así están vulnerando nada menos que el principio de orden público comunitario. Hay que decir las cosas como son, evidentemente, porque no le están dando al titular del interés protegido, en este caso, por la norma, que es el consumidor, no le están dando la posibilidad, aparte de que, bueno, de que desde el punto de vista constitucional, pues también supone una clara indefensión, porque al fin y al cabo, oiga, yo he pedido, como en el ejemplo de la tienda, yo he pedido merluza y me dan bacalao y no me dicen ni siquiera pues, si estoy de acuerdo con ese cambio. Me han cambiado la bolsa y no me dan audiencia ni siquiera para decir, oiga, pues yo ahora no quiero nada, ni quiero merluza, ni quiero bacalao, pero tendrás que tener un derecho a la defensa, tendrás que tener un principio de contradicción, por lo menos, para decir si estás de acuerdo o no con la decisión alternativa que te ha hecho, que te ha impuesto el juez. Por tanto, yo creo que eso hay que tenerlo claro desde el principio y bastaría un poco como resumen, digamos, inicial. Es cierto, y volviendo un poco, os prometo que no va a ser muy largo, es también muy significativo si miramos la historia, como decía Ana a propósito de Ortega, la historia. ¿Cómo se escribe aquí la historia? Aquí la historia
hay un elemento de la historia que es fijo, es inmutable, y es la sentencia de 23 de diciembre de 2015 y el voto particular. Ese es el inicio de la historia. Después ya es, por decirlo de alguna forma, reacciones o estrategias que se montan a raíz de la cuestión prejudicial que se plantea a través del voto particular. Pero la historia, es decir, la foto fija, en donde quedamos, en mi modesta opinión, todos retratados, de forma natural y espontánea, es la sentencia de 23 de diciembre. Entonces yo simplemente os pido que hagáis un sencillo ejercicio. Aquellos que no puedan dormir, que les gusten leer sentencias, etcétera, estas cosas raras, ¿no? Bueno, pero es sencillo, es simplemente que leáis la sentencia de 23, no toda, por supuesto, porque es larguísima, solamente la referida al vencimiento anticipado, y observaréis una cosa que os llamará la atención, una cosa que es significativa, y es que cuando se hace la sentencia, el voto de la mayoría sustenta la aplicación de la decisión que toma, es decir, el poder continuar con el procedimiento de ejecución hipotecaria, no sobre la base de que el contrato no subsista. Es decir, no plantea en ningún momento que el contrato, por carecer de la cláusula de vencimiento anticipado, no subsistiera, tal y como hace la sentencia de 11 de septiembre. No, parte sencillamente de la validez del contrato. Lo que pasa que considera que realmente le es más favorable al deudor el tratamiento de aplicación del procedimiento de ejecución especial previsto en la ley hipotecaria que el procedimiento de ejecución ordinaria, porque según esa interpretación mayoritaria da mayores facilidades, pues desde el punto de vista patrimonial, etcétera, que el procedimiento de ejecución ordinaria. Evita el planteamiento de la integración o no integración del contrato y simplemente va directamente a la vía de la aplicación supletoria por justificar que efectivamente. ¿Y sobre qué elemento lo hace? Sobre un elemento muy sencillo. Obviamente no es, para mí no está justificado. Sobre la base de decir que una cosa es que la previsión del contrato reglamentado sea abusiva y otra cosa es que sea abusiva, obviamente no va a ser abusivo, la figura del vencimiento anticipado. Claro, entonces viene a decir, bueno, aquí lo que ha sido abusivo es la concreta reglamentación predispuesta de cualquier incumplimiento. Pero la figura, eso es normal, es plausible. Bueno, claro, hasta ahí podemos discutirlo. Y entonces lo entronca al 693.2 de la ley para decir que efectivamente, pues bueno, aquellos que tuvieran 3 incumplimientos o 3 cuotas, pues efectivamente podrían ser tenidos en cuenta a la hora de que efectivamente si ese cumplimiento se hubiese dado. Claro, el argumento es muy débil, porque evidentemente el TJUE automáticamente dice, oiga, nosotros no estamos, que se le contesta así tanto el informe del abogado general como la sentencia de 26 de marzo. Dice, oiga, aquí no estamos juzgando el 693.2, aquí lo que estamos evaluando es si efectivamente es abusivo la concreta condición general que ha llegado, que es precisamente cualquier incumplimiento. Y a la pregunta que plantea, porque el Tribunal Supremo, cuando se planteó la cuestión prejudicial, pues ya le tomó gusto también a plantear cuestiones prejudiciales él mismo, ¿no? Y parece ser que también se va a plantear ahora una el tema del IRPH. Entonces, vamos, imagino que se pensó, a que pregunten los demás, preguntamos nosotros también. Y a esa pregunta también le contesta la sentencia de 27 de marzo, porque lo que se preguntaba allí, en aquella ocasión, era si podía, en una misma declaración, digamos, contractual predispuesta, si podía tener una parte de abusividad y otra parte no abusividad. Es decir, si podía ser abusiva la parte que se refería concretamente a la parte predispuesta de cualquier incumplimiento y la referencia genérica al resto del ordenamiento jurídico no será abusiva. Claro, a lo que le dice con buen criterio el TJUE dice que eso no se puede hacer, no se puede ser un poco abusivo o mucho abusivo. Fundamentalmente porque lo que toma en consideración el TJUE obviamente no es el enjuiciamiento de nuestro ordenamiento jurídico, sino la parte predispuesta, lo que usted predispone. Por lo tanto, la cláusula predispuesta era en esencia la que usted predispone, que era cualquier incumplimiento, ¿no? Y las demás causas previstas en el ordenamiento jurídico. Por tanto, ahí también no da razón. Eso, oiga, mire usted, aquí. ¿Por qué? Ellos lo preguntaban porque metían fundamentalmente la validez del 693.2 en el resto del ordenamiento jurídico, claro. Pero el juez dice, oiga, no, es que la cláusula, la abusividad no es indivisible. Oiga, usted no puede hacer parcelitas de abusividad y no abusividad en la misma cláusula. O es abusiva o no es abusiva. Bien, esto es importante que lo tengamos porque es parte de la historia, del relato que se está construyendo. Bueno, pues, pero lo importante es que en la sentencia del 23 de diciembre de 2015, si tenemos que ser honestos, hay que ser honestos, pues efectivamente se parte de la subsistencia del contrato. La pregunta del millón es cómo, después, unos años después, y sobre todo, conforme a lo que te ha contestado el TJUE, cambias tu argumentación básica
y empiezas a decir que el contrato no subsiste, con argumentos, insisto, que no están ni por asomo en el ámbito de la sentencia de 23 de diciembre. Por tanto, ha habido, si se me permite, una mutatio liberi en el excursus, en la forma de plantear las cosas, que yo creo que modestamente, si somos para un investigador imparcial, sería muy revelador. Es decir, es como cuando uno va allí y cambia la historia. Es decir, cuando uno va, se presenta a la policía, le cuenta una historia y después le cuenta otra. Entonces, claro, la policía empieza a desconfiar. Oiga, primero me ha contado una historia y después me ha contado otra. Porque, claro, yo creo que desde la sentencia de 23 de diciembre de 2015 a 11 de septiembre de 2019, pues hombre, yo creo que, por ejemplo, categorías tan claras como que lo accesorio siga lo principal, no creo que hayan cambiado en nuestro reglamento jurídico. Y si han cambiado, yo no me da cuenta o no me han informado. Tampoco creo que resoluciones de la Dirección General de Registro tan claras como la tenía por aquí apuntada, a ver si así como la 26 de julio de 2016 y la siguiente, porque cita un montón, en donde realmente son supuestos en donde, fijaros bien, el acreedor hipotecario pierde la ejecución especial sencillamente porque hay un deudor no hipotecario y entonces se le olvida notificar al deudor no hipotecario los procedimientos de ejecución. Claro, la dirección dice, oiga, mire usted, pues ha metido usted la patorra, pero y entonces dice, oiga, pero entonces usted me deja a mí desnudos. Dice, no, oiga, el iudis teiendi usted lo tiene intacto porque la garantía está bien constituida, lo que pasa que lo que ha perdido es la acción específica o especial hipotecaria y tendrá que ir a la ordinaria, pero usted no ha perdido su tutela o su garantía. Claro, la pregunta del millón es que ahora vamos a entender que aquí en estos supuestos, en donde simplemente no por mala fe, sino por negligencia, el acreedor hipotecario se confunde y no pone el domicilio y no notifica el domicilio, aquí el contrato va a subsistir, porque subsiste con toda esa garantía. Oiga, y cuando pone una cláusula abusiva, ostras, entonces no subsiste. Entonces el contrato no subsiste porque, claro, el vencimiento anticipado es tan esencial, pero entonces digo, oiga, pero si ahí ha habido mala fe, ha habido una cláusula abusiva, y entonces usted lo premia con la no subsistencia del contrato para hacer una integración. Y a este pobre, entre comillas, desgraciado, que simplemente no ha sido de mala fe, es negligente, se le ha olvidado realmente escribir el domicilio y mandar las notificaciones correctas al hipotecario no deudor, a este le va a decir pues que vinagre, que vaya usted a un procedimiento ordinario, porque efectivamente usted no ha perdido la garantía, pero el contrato sigue subsistiendo. Claro, la paradoja es tremenda. Yo insisto que estas resoluciones pues tampoco se van a ver modificadas en el tránsito del 23 de diciembre de 2015 al 11 de septiembre de 2019, porque entonces tendremos, imaginar el pastel que tenemos y la confusión jurídica que genera. Porque claro, cuando se trata de encajar a la fuerza, interpretaciones que solamente, insisto, se han hecho para este caso concreto, el caso de la sentencia del TJUE, después se resiente todo nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cómo vamos a explicar ahora en las universidades, con la sentencia del 11 de septiembre de 2019, que lo accesorio es lo que determina lo principal? Porque si empezamos así, efectivamente no acabamos el curso, o lo acabamos por algún cómic jurídico, porque claro, cualquier cosa accesoria sería fundamentalmente determinante, insisto, de la propia existencia del contrato. Claro, eso no se puede sostener. No se puede sostener porque, como muy bien decía el profesor Díez Picazo, pues tenemos ciertas categorías que son ciertas, nos gusten o no, y son criterios lógicos que sustentan nuestro ámbito lógico jurídico. Una cosa muy reciente, también parecido, pero que también está dando mucho juego, es precisamente la última sentencia que hubo del Tribunal Supremo sobre el crédito revolving, la última. Bueno, es otra cosa parecida, pero ¿cómo se puede prescindir de la ley de usura del presupuesto subjetivo que le da el sentido a la norma? Oiga, usted no puede prescindir de un presupuesto subjetivo que viene en la propia norma jurídica, porque entonces ya no hay ninguna lógica jurídica que aplicar. Todo se vuelve en un desorden jurídico. Bien, yo aquí lo que observo en esta sentencia de 11 de septiembre es que efectivamente, como estamos viendo, los planos de ajuste pues, fueron realmente mal enfocados desde el principio. Como vemos por la sentencia de 23 de diciembre, la sentencia de 2 de septiembre viene a decir, con unos argumentos, yo creo que totalmente injustificados, que el contrato no existe, porque vamos a ver. Si realmente el vencimiento anticipado, pongámonos en el caso más favorable para la opinión de la mayoría, pongámonos que efectivamente la cláusula de vencimiento anticipado es un elemento esencial. Llegaremos a la conclusión
de que sea un elemento esencial, pero siempre que sea válida. Es decir, siempre que no sea abusiva. Porque si es abusiva, es que ni siquiera puede tener la calificación de elemento esencial. Eso lo entendemos todo. Porque, insisto, una cosa es que lleguemos forzando mucho las cosas. Oiga, es que nadie daría un préstamo hipotecario si no tuviera una cláusula de vencimiento anticipado. Bueno, vamos a ver. Pero, evidentemente, la cláusula de vencimiento anticipado, para ser esencial, estar en la esencia de la eficacia y validez del acto, tendrá que ser no abusiva. Porque si es abusiva, ni siquiera la puedes calificar de elemento esencial. Sencillamente, no es elemento. Por tanto, incluso aún admitiendo la tesis de que las partes, aunque no lo hayan puesto en el contrato como elemento esencial, no hubiesen firmado el contrato de préstamo hipotecario si no hubiese habido una cláusula de vencimiento anticipado, ese vencimiento anticipado, por definición de legalidad, 1255 de legalidad, tendría que estar necesariamente o no ser abusiva, porque si es abusiva, pierde todo elemento de esencialidad. Como pierde todo elemento de esencialidad, pues cualquier cuestión que pongamos, pues del contrato de compraventa que sea totalmente, absolutamente, digamos, contrario a la propia norma. Por lo tanto, yo entiendo que aquí esto se ha forzado de una forma tremenda, se ha forzado a nivel de la interpretación del Tribunal de Justicia, con sentencias muy claras, la última que eso es, la podéis ver, la sentencia de 3 de octubre de 2019, para mí ahí se establece un nivel, una línea roja que no se puede pasar, y es que, oye, usted podrá hacer lo que quiera, independientemente de que justifique o no que no suscita el contrato, pero lo que no puede hacer es no contar con la opinión, con la decisión del consumidor, porque usted está infringiendo el principio de efectividad, porque solamente puede renunciar al principio de efectividad del consumidor, porque está hecho a su favor. Por tanto, solamente, pues ni siquiera el juez por el consumidor. Es el consumidor el que puede decir, oiga, y esto es nulo. Ahora, ¿usted quiere que sigamos con esta nulidad o precisamente por lo que sea considera que, bueno, pues entonces ahí podrá, pero si no, efectivamente. Y luego el derecho nacional considero que efectivamente pues, es contraria al orden lógico de los conceptos básicos que tenemos en los ámbitos de los contratos y las garantías, y eso precisamente, entre comillas, la falta de razonabilidad de lógica jurídica de esta sentencia hace precisamente que después en el préstamo al consumo precisamente se corrija, no se mantenga la misma línea, porque fijaros el desorden que se llega, porque el desorden que se llega es, pero claro, la pregunta del millón que tenemos ahora es, es decir, el pobre deudor hipotecario dice, ¿y por qué a mí me cae esta? Y no es decir, que yo, que soy deudor hipotecario, pensar lo que estoy diciendo, con una garantía, entre comillas, con mayor efectividad que un crédito que la pueda tener un crédito personal, como puede ser una fianza o lo que sea, resulta que soy de peor condición, que me tengo que fastidiar y quedarme en el procedimiento de ejecución que un deudor de un préstamo personal. Y la pregunta es, ¿dónde está eso en las directivas? O sea, ¿dónde están las directivas europeas que efectivamente a un deudor de un préstamo se le pueda cambiar la condición por el mero hecho de que el préstamo sea hipotecario o sea un préstamo personal? No la vais a encontrar, porque obviamente sería una monstruosidad. Efectivamente, en los préstamos personales se puede tener en cuenta que la duración no es la misma del préstamo, que las cantidades a lo mejor no son las mismas, pero la eficacia de lo que es la relación entre el préstamo y la garantía, por ejemplo, es la misma en un préstamo hipotecario que en un préstamo personal con confianza, o un préstamo inmobiliario con garantía hipotecaria y con fianza, por ejemplo. No hay ninguna distinción. Y, por supuesto, no hay ninguna distinción en la subsistencia del contrato. Es lo mismo que efectivamente haya una cláusula de vencimiento anticipado en un préstamo hipotecario que lo haya en un préstamo personal. Porque eso es otra cosa cierta que queremos. Y es que, en nuestra opinión, es una monstruosidad jurídica. Porque si rompemos la lógica de estas cuestiones que son ciertas, rompemos en el fondo toda la lógica que vamos a construir. Dicho en otras palabras, todo lo que construyamos a raíz de esto está sobre arenas movilizas. No vamos a tener nunca una doctrina sólida. Por tanto, yo entiendo que estas sentencias, en su conjunto, ¿no?, que es un poco la reflexión final, lo que están haciendo es un flaco favor a nuestra ciencia jurídica, porque lo que va a sembrar fundamentalmente pues son, obviamente, criterios muy dispares. Yo soy consciente de que algunas audiencias y algunos jueces en temas de vencimiento anticipado pues están adoptando, pues yo creo que la opción correcta. Oiga, sobreseimiento. Es que efectivamente, si el deudor no quiere seguir con el procedimiento de ejecución hipotecaria y nosotros hemos declarado abusiva la cláusula, artículo 6.1 y 7.1. La única opción que nos queda para ser coherentes con el marco superior normativo que tenemos que aplicar, que es el derecho de la Unión Europea, es precisamente el sobreseimiento de la ejecución. Y después, muy bien, como dice Ana, ya usted ha jugado su carta, pues ya irá a un declarativo, irá a lo que sea, porque efectivamente hay que decirle a la actividad hipotecaria también su derecho
que el concepto de garantía no lo ha perdido. La garantía sigue estando ahí, sigue estando bien inscrita en el registro de la propiedad, sigue teniendo eficacia, lo que pasa que ha perdido uno de los canales, digamos, de articulación, pero sigue teniendo su, digamos, su eficacia. Por tanto, yo sí que me gustaría que cuando pase un cierto tiempo, pues vamos a hacer vamos, entre todos, una cierta reflexión, pero para el bien de nuestro derecho y sobre todo para nuestra concordancia con el derecho de la Unión Europea. Con esto voy a terminar. Nos va muy mal, o francamente mal, cuando sabiendo, como ya sabemos, los nuevos principios y reglas claramente que el tribunal, que el juez, algunas veces de forma más clara, otras veces no de forma tan clara, pero sí que sabemos la dirección de estos nuevos principios, estas nuevas reglas. Aquí a lo que nos dedicamos es a hacer interpretaciones restrictivas, confusas o ambiguas, sobre principios y sobre reglas que deberían ya estar muy claras en la aplicación entre nosotros. Pues muchas gracias. Lo que quería decir. Muy bien, Javier, pues muchas gracias y vamos a dar paso al turno de preguntas, puesto que en tiempo hemos excedido un poquito. Y básicamente, bueno, las preguntas que ya os hago es si realmente, Javier se ha pronunciado muy claramente, pero si realmente hay una justificación entre el tratamiento dispar para un prestatario en un préstamo personal y en un préstamo hipotecario en tema de condiciones generales y cláusulas abusivas, como sostiene el Supremo, y si eso puede ser hasta discriminatorio o inconstitucional. Yo me gustaría que se pronunciara Ana. Incluso contrario al derecho comunitario, porque este cambio de criterio jurisprudencial parece que perjudica más al consumidor, cuando siempre hay que buscar una interpretación más favorable al consumidor. Pues nada. Sí, creía que tenía el silenciado el micro. No. Claro, es que el problema está en que préstamos son ambos. O sea, el préstamo hipotecario y el préstamo personal es préstamo en todo caso. Que naturalmente cuando hay incumplimiento se puede resolver, evidente. Es que no ese es el problema. El problema es que haya una cláusula abusiva. Entonces, a partir de ahí es cuando todo se confunde y hay que diferenciar. Entonces, tú lo que no puedes hacer es en un procedimiento ejecutivo seguir la ejecución con base en la cláusula nula. Ni puedes obtener la ejecución en el proceso con base en una cláusula nula. O sea, ese es el problema. Entonces, claro, lo que pasa es que el Supremo, ¿qué ha hecho? Como ha guiado esto del préstamo hipotecario, un contrato unitario, conexo, yo no sé muy bien cómo lo ha montado, para poder encajar y no ir en contra del TJUE, pues ahora se ha visto que en el siguiente no podía decir eso, porque es que además lo dijo. Es que la sentencia del 2019 dijo, si hubiera sido un préstamo normal, por decirlo de alguna manera, entonces el contrato subsistiría. ¿Cómo no va a subsistir? Claro, el problema es que lo que no puedes hacer es ir por una vía y no por la otra. No pasa nada, vete al procedimiento declarativo y obtén la resolución. Ya está. Sí, bueno, yo también, yo para qué voy a hablar, ya lo dije anteriormente. Es decir, es evidente que aparte, yo lo elevo más a una exigencia de nuestra propia, digamos, lógica jurídica de nuestro sistema. Aquí lo que estamos, en el fondo, de lo que estamos hablando, para que no es del pleito concreto que tenga unas personas que será totalmente respetable. A mí, como investigador y como profesor, lo que me preocupa es mi ciencia jurídica. Lo que estamos hablando nada menos son de nervios básicos para entender las cosas jurídicamente en nuestro propio sistema. Ahora ya es un sistema integrado también con el sistema de la Unión Europea. Por tanto, oiga, no podemos decir, como dice muy bien Ana, es que son préstamos. Oiga, ¿qué son préstamos? Es que la garantía es lo accesorio, son préstamos. Y resulta que aquí la cláusula de abusividad funciona de forma distinta en el contrato, según sea un préstamo hipotecario o sea un préstamo de préstamo personal. Y si es un préstamo, yo qué sé, vamos a poner otra categoría de préstamo, tenemos otro tertius genus acerca de lo que... Entonces, claro, perdemos los conceptos, perdemos las categorías y vamos un poco a la justicia del Cadí. Bueno, pues a mí me interesa en este momento completo decir esto, pero oiga, no hemos pensado en las consecuencias tremendas que tiene para nuestro sistema lógico-jurídico. Claro, ahí está. Y eso hay que recuperarlo. Es que tú fíjate, Javier, que lo has dicho al principio, y es que estamos hablando de condiciones generales de la contratación, que están predispuestas por una de las partes. O sea, es que no tiene nada que ver una
cláusula de vencimiento anticipado en un contrato negociado con una cláusula de vencimiento anticipado impuesta por una de las partes y que, según todo esto que hemos contado, resulta que yo la voy a poner, cualquier incumplimiento es nulo, porque si cuela, coló, y si no, pues me aplican el derecho supletorio, que es en realidad, entonces es que, claro, en la historia no se puede escribir así. Aquí pues contestando a Javi, claro que aquí hay una, entre comillas, hay una vulneración de lo que es la lógica básica, lo que sería el derecho imperativo, básico, conceptual de nuestro sistema, y también hay una clara discriminación, claro, porque ¿qué pasa? ¿Qué culpa tiene el proveedor hipotecario de haber pedido un préstamo con una garantía hipotecaria para que efectivamente tenga que verse compelido a ir a un procedimiento de ejecución contando con la declaración previa de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado? Y que esa misma situación, porque la misma situación es el préstamo, y ante ese contrato los dos son iguales porque son prestamistas, pues precisamente, insisto, y son exactamente iguales, con mayor igualdad, ante la declaración de abusividad de una cláusula. Ahí no hay posible discriminación posible. Y sin embargo, hay una discriminación, porque ante una abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado, un determinado deudor de un préstamo, por ser un préstamo hipotecario, va a la ejecución hipotecaria y el otro no va a la ejecución hipotecaria. ¿Sí? Como veis, son aplicaciones lógicas, claras, notorias, evidentes del despropósito que se tiene cuando realmente se hacen argumentaciones ad hoc. Únicamente, pues no sé muy bien para qué, porque en el fondo, no, en mi modesta opinión, no hacen ninguna utilidad, ningún beneficio de derecho. Y luego preguntaban de la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre del año 2019, si además esa reformulación de que, del contenido, de que es un contrato donde la cláusula de vencimiento anticipado es esencial para la subsistencia del mismo, si esto no es un poco contrario al derecho comunitario, en el sentido no solo de que busca una interpretación que perjudica al consumidor, sino que al fin y al cabo no distingue entre el predisponente que ha hecho uso de una cláusula abusiva y el predisponente que ha incluido una cláusula de vencimiento anticipado ajustada a la legalidad, algo que el derecho comunitario también quiere evitar. Es decir, que el predisponente se beneficie de que haya o no puesto cláusula abusiva de vencimiento anticipado, el ordenamiento le permita salvar la validez del mismo, al menos en la eficacia civil, que sería que el tener por no puesta esa cláusula de vencimiento anticipado permitiría únicamente reclamar las cantidades impagadas y no todas las cantidades pendientes. O sea, ahora ya es el tema del derecho. Eso lo ha contestado ya Ana. Vamos, Ana, yo creo que eso lo has contestado tú ya claramente cuando has hablado del efecto disuasorio que tiene, obviamente, la aplicación de la abusividad, de una cláusula abusiva, y como efectivamente en este caso el predisponente no puede jugar a dos barajas, una de ellas marcada. Es que eso para mí es evidente. Por eso si leemos atentamente la jurisprudencia del TJUE en su conjunto, observamos que esa reintegración, que solamente es posible cuando, desde el punto de vista objetivo, no pueda sustituir el contrato de acuerdo con las normas propias de tu Estado y no con consideraciones o hipótesis contractuales, que era una parte contratante respecto a la representación mental de que efectivamente la cláusula de vencimiento era esencial. No, de acuerdo con tu normativa, pues efectivamente son dos condicionamientos. Primero, que se hace solamente en beneficio del consumidor, que no se puede hacer en beneficio de... Y segundo, que el consumidor lo acepte. Si nadie te está privando que inicies, que vamos a ver, si un deudor no paga, se puede resolver, evidentemente. Es que esto es así. Pero lo que no se puede hacer es jugar la baraja marcada y la no marcada. Entonces, ahí está el procedimiento ordinario. Por supuesto, alegue usted el 1124 y pruebe que ha habido un incumplimiento esencial. Es que no es lo mismo probar los hechos del incumplimiento y que el incumplimiento ha sido esencial a decir, no, es que como incumplió una cosa mínima y tenemos una cláusula que dice que cualquier incumplimiento me da la resolución, es que no es lo mismo. Es que esa es la idea. En este caso, en mi opinión, dado el supuesto concreto y dada la incidencia que tenía precisamente la cláusula de vencimiento anticipado, que ojo, que todo está, si os dais cuenta, todo está distorsionado porque conceptualmente desde el principio se fuerza a decir que el contrato no subsiste por la cláusula de vencimiento anticipado. Ahí está ya el primer error. Pues claro, entonces no cabría, como yo entiendo en este caso, era necesaria fundamentalmente ninguna integración porque el contrato subsiste perfectamente.
Y la respuesta es muy clara. La cláusula de vencimiento anticipado, al ser declarada nula, no te permite jugar con ella ni tener ningún beneficio de ella. Por tanto, no puedes tener el beneficio de la ejecución hipotecaria. Sencillamente lo has perdido. Javier, si tú, demandante, te basas en el 1124, el juez no está entregando nada. Vamos a ver, si yo alego el incumplimiento, alego el 1124, el juez claro que me va a admitir la resolución, por supuesto. Lo que pasa es que tendrás que acreditar que efectivamente ese hecho se ha producido con base a ese cauce general del 1124. Ahora, lo que no puedes hacer valer en un procedimiento declarativo es precisamente la cláusula que se ha declarado abusiva, porque eso ha sido declarado abusivo ya a todos los efectos, a todos los órdenes conceptuales es abusiva. Y el primer efecto que tiene la abusividad esa precisamente es el sobreseimiento de la ejecución, porque no puede tener otro. ¿Por qué? Porque el contrato subsiste, claro que subsiste. Era tan fácil como decir eso, que es lo que ha dicho el TPUE muchas veces. Como decir eso. El caso del préstamo multidivisa era distinto porque ahí lo que se había quedado no era sin vencimiento anticipado, se había quedado sin precio. Claro. Y por eso sí que permite, por eso el TJUE, en la sentencia propia del 26 de marzo, dice, oiga, que no tiene que subsistir, pero de acuerdo a criterios objetivos de su ordenamiento jurídico, no a una interpretación, vamos a decir, de intereses prácticos o de hipótesis, que es lo que hace en la sentencia del 11 de septiembre. Se imagina, hace la hipótesis de que los prestamistas han prestado de forma esencial únicamente, pero claro, tú vas al contrato de préstamo hipotecario y no aparece por ningún lado que la única vía de aplicación o de ejecución del contrato de préstamo hipotecario sea únicamente la hipotecaria. Sí que es verdad que se dice especialmente, pero también la ordinaria, porque se reservan, obviamente, como es lógico, todos los derechos y todos los cauces posibles para cobrar desde el punto de vista del préstamo otorgado. Por lo tanto, oiga, el contrato de préstamo hipotecario prevela, obviamente, descansa o pivota sobre la ejecución especial, pero también en su caso, sobre la ordinaria. Y cuando además tienen contratos de fianza o garantías sobre la fianza o sobre las demás garantías que realmente haya dado, en este caso, los prestatarios. Por tanto, no es un elemento esencial para la validez, ni siquiera está configurado así. Otra cosa es que a partir de ahora se configure como un elemento condicionante de la celebración del contrato. Pero aún así sería un vencimiento legal, es decir, no abusivo, porque si fuera abusivo perdería obviamente esa condición de elemento de esencialidad. Por tanto, yo creo que las cosas hubiesen podido hacer mucho mejor si hubiésemos sido coherentes con estos planteamientos de abusividad, como pasa igual con la transparencia, porque al final las interpretaciones restrictivas, yo le llamo repeladoras, ¿no? Es que en fin, no quiero aceptarlo totalmente. Al final no es así, es que, bueno, quiero tener algo de razón, no quiero aceptarlo totalmente, no sé qué. Al final te llevan, digo con todo respeto, a disparates jurídicos, porque vas rompiendo la lógica jurídica de las demás figuras y fuerzas cosas que son totalmente innecesarias. Oye, el TJUE está diciendo por ahí, está sosteniendo esto, pues vamos a hacer caso porque nos será la cosa mucho mejor, pero para todos habrá más seguridad jurídica, habrá menos inseguridad jurídica y seguramente, pues bueno, pues aquí también entiendo que el legislador también debería hacer algo más, no dejar todo esto pues al albur de la doctrina judicial. Pues me voy a hacer ya dos últimas preguntas. Una primera que se había formulado al principio, que no se me ha olvidado, es sobre la sorpresa que causa que se hable del 1124 en un contrato de préstamo que en principio siempre hemos explicado que era unilateral, real y todas estas cosas, aunque ya sabemos que el Supremo ha cambiado un poquito de criterio admitiendo esa bilateralidad, pero bueno, tiene razón la persona que nos escuchaba decir estas cosas, como es que estamos ahora naturalmente dando por sentado que se aplica el 1124 a un contrato de préstamo. Esto va para Ana. Ana, el micro. Voy. Vamos a ver, es que esto viene, lo del el hablar del vencimiento anticipado y tal, deriva por entender el préstamo como un negocio que es unilateral, real, etcétera. Eso siempre se explicó así, pero es que los contratos de préstamo son contratos de crédito y eso está absolutamente admitido desde hace, no por las últimas sentencias, de toda la vida, de toda la vida. Lo que pasa es que si lo explicábamos con base en el código, en el derecho anterior, etcétera, pues había que decir eso, pero realmente es un contrato de crédito clarísimamente y cuando se habla de vencimiento lo que estamos hablando es de resolución por impago, que es uno de los posibles vencimientos, desde luego, no el único, pero el habitual es el impago.
Queda claro. Y luego Javi ya... quiere añadir algo, porque Javi, como se sabe todo el derecho intermedio. No, hombre, yo creo que, bueno, yo creo que lo que dice Ana es acertado. Es decir, una cosa es, efectivamente, lo que hemos referido del mutuo, desde el punto de vista de los antecedentes clásicos, como un contrato real y, por tanto, unilateral, etcétera, que eso ha sido así. Y hay muchas tesis que se han leído aquí en la Universidad Española, pues con ese, pues vamos a decir, con ese digamos, acervo cultural clásico, pero que es verdad que realmente, en el fondo, lo que tiene más trascendencia no es tanto el acto de constitución del préstamo, que ahora pues se hace de una forma totalmente electrónica, etcétera, y no hace falta, como en aquella época del Código Civil, donde efectivamente, oiga, pues no llevabas el eso y no había tu tía, ¿sabes? Y por tanto la realidad en la Constitución era fundamental porque es lo que daba garantía. Ahora, afortunadamente, tenemos las transacciones electrónicas, etcétera, y realmente lo que ha cobrado dimensión, porque es donde realmente estamos regulando obligaciones constantemente, es la parte de la relación negocial del crédito, que es la que tiene. Y es verdad que allí surgen obligaciones por ambas partes. Es decir, es verdad que uno tiene que pagar las cuotas, el otro tiene que permitir ese pago, etcétera. Es decir, que bueno, también es verdad, y hay que decirlo todo, que también esto se hace pues, para favorecer en la línea de que las entidades financieras o predisponentes pues, puedan acudir también a la vía de la resolución y evitar una interpretación, vamos a decir, pues muy literalista del 1124 que pudiera inconstar. Para justificar esto también tenemos que decir que del 1124, cuya historia fundamentalmente es de doctrina jurisprudencial, pues se ha hecho ya casi de todo. Porque de las primeras sentencias en las cuales, acordaros del incumplimiento especialmente rebelde del deudor, que parece ser del deudor, ¿no? El acreedor iba, el deudor le tocaba la carita, iba al juez y dice, oiga, mire, este no me quiere pagar y encima me ha metido el dedo en el ojo, pues vaya otra vez y tal, y ya volvía con el pelo real, oiga, que me ha dado una paliza, bueno, ya, este ya es rebelde, este yo creo que no le va a pagar, vamos a hacer ya esas concepciones que había antes, y pues han pasado ahora a concepciones mucho más dinámicas. Yo creo que eso está dentro de la evolución y una vez más, insisto, lo que teníamos que hacer era regular de una forma ya moderna el instituto de la resolución, que obviamente se merece más que un mero artículo en el Código Civil. Es decir, eso queremos, hay que decirlo, a ver si el legislador nos escucha. Lo que tenemos es un Código Civil que no se ha enterado que tiene 131 años. 131 años, en el cual ya no aplicamos el Código Civil. Lo que aplicamos es, entre comillas, refritos de jurisprudencia, de doctrina jurisprudencial, con lo cual es como una cata arqueológica. Como vamos a Atapuerca, oiga, cuando usted excava primero, usted no está viendo al hombre de Atapuerca, tendrá que excavar 15 o 20 metros para llegar. Pues ahora tenemos un Código Civil que está a 15 metros o a 16 sepultado y lo único que estamos aplicando es doctrina jurisprudencial, un poco refrito de doctrina jurisprudencial, pero no aplicamos Código Civil. Claro, pues hombre, merecemos, la ciudadanía merece un Código Civil del siglo XXI. Y, oiga, han pasado 131 años. Los países de nuestro entorno ya han cometido reformas importantísimas de sus códigos civiles. Y aquí tenemos un Código Civil que nos guste o no, o si se quiere una doctrina jurisprudencial, regula una gran parte de nuestro tráfico jurídico económico y lo tenemos obsoleto totalmente. Claro, y después nos quejamos. Tenía que haberse aprobado la propuesta de modernización de la Comisión del año 2009, que hace 11 años. El código tiene 131, pero la propuesta de modernización, que estaba súper bien, en el año 2009, que ya los alemanes lo hicieron en el 2002, lo han hecho los franceses, lo ha hecho todo el mundo, menos nosotros. Propuesta de modernización, porque ponte lo peor como se haga un código, que eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, bien, un código así yo ya estoy en una posición, como decía, con una cierta edad, y evidentemente el código que tengo, pues lo voy a decir así, el código que tengo mucho cariño, porque yo aprendo que eso, como dicen ahora, este código a mí no me representa, porque es que tiene ya, a ver, Ana, sí que es evidente, tenemos un código que tiene valores, que tiene concepciones de 131 años, y yo no me siento identificado ya con ese código. Entonces, bueno, como yo imagino la inmensa mayoría, pero es que además aquí lo que interesa es el interés general. Es que el interés general de España está bien representado con ese código obsoleto. Vamos, no, hay que hacer uno nuevo, es evidente. Vamos a tener un código civil, porque para el código de Matusalén ese ya tenemos el código ese, ¿cómo era? ¿Cómo es? Que está en el loop, el código es de Hammurabi. Oye, para tener códigos de 3.000 y pico años de antigüedad ya están estos, ¿no? Vamos a aspirar a tener nosotros también un código con 3.000 y pico años de antigüedad. Vamos a ver, pues entonces estaríamos en un museo.
Claro, pues yo creo que aquí muchas cosas de las que estamos diciendo, es que es verdad, Ana, muchas cosas de las que estamos diciendo, por ejemplo, todo el tema de la transparencia como modo de contratar. Pues eso tendría que estar en un nuevo Código Civil, evidentemente, porque muchos de los problemas que se están planteando ahora, la contratación de pequeños empresarios, si se aplica también a contrato de seguro, no tendría ya ningún problema porque se aplicaría a todo contratante, a todo contratante sometido a condiciones generales. Entre empresarios con condiciones generales, porque es que los controles de legalidad precisamente son además de los controles normales, porque es que son controles específicos para una manera de contratar, que es lo que no es que eso es verdad, eso es así. Eso hay. Entonces, bueno, pues era una reflexión en voz alta que yo creo que hay que concienciar también a la gente, sobre todo a los abogados, tal, decirles la verdad. Aquí estamos planteando reformas de la Constitución, reformas de no sé cuántos, tal. Oiga, y la reforma de un elemento esencial de nuestra coherencia jurídica, que es un Código Civil, ¿para cuándo lo vamos a tener? ¿Vamos a esperar otros 50 años a ver si efectivamente... No podemos esperar tanto y tendremos que hacer, claro, porque al final, Ana, no te equivoques, hay dos planteamientos. El planteamiento de los inmovilistas, que es cuanto menos se toque mejor, y así yo tengo una jurisprudencia variadita, acordado del ejemplo de la pescadería, si quiero una merluza tengo una sentencia para la merluza, si quiero una tal, o la sentencia arriesgada, pero valiente, audaz, de encarar los problemas y ¿por qué no? Tenemos recursos humanos perfectamente para tener un Código Civil del siglo XXI. Pues hágase, si el tema es ese, hágase, porque va a mejorar mucho la regulación patrimonial, los nuevos valores, es decir, podríamos aquí hablando, vamos, una tarde, no, 20.000 tardes hablando de las cosas que se pueden hacer mejor que las que tenemos actualmente reguladas en el Código Civil. Sin duda, si yo eso no lo discuto, para nada. Tú me has entendido perfectamente lo que yo he dicho. Sí. Bueno, pues quedaba esa última pregunta sobre el derecho transitorio, la disposición transitoria primera, punto cuarto, y el hecho de que si el vencimiento anticipado se ha producido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5/2019, pues no habría retroactividad, pero eso entra en colisión con la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2019, que bueno, que aunque dice que si se han impagado 12 cuotas o equivalente, ahora se puede sobreseer, pero se puede plantear un nuevo ejecutivo. ¿Y cómo casaría eso con la disposición transitoria? Preguntan por aquí. Sí. Bueno, la disposición transitoria yo creo que la tengo aquí delante. La disposición transitoria primera, el apartado primero dice claramente que esta ley no se aplicará a los contratos de préstamos suscritos con anterioridad a su entrada en vigor. Por lo tanto, el apartado primero establece un principio claro de irretroactividad de la norma. Resulta lógico, por otra parte. Y el apartado, el número 4, el ordinal 4, lo que dice es que para los contratos anteriores a la entrada en vigor de esta ley, en lo que se incluya en cláusula de vencimiento anticipado, será de aplicación lo previsto en el artículo 24 de esta ley, salvo que el deudor alegara que la previsión que contiene resulta más favorable para él. Y añade, sin embargo, o sea, es una excepción claramente, sin embargo, pues no lo diría, hombre, pero sin embargo, no será de aplicación este artículo, el apartado número 4, a los contratos cuyo vencimiento anticipado se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Por tanto, que se hubiese producido materialmente ese vencimiento anticipado. O sea, que hubiese sido denunciado por otra parte. Por tanto, efectivamente, que hubiese dicho, oiga, mire usted, ha habido cualquier incumplimiento aquí y yo ya le alego, le antepongo el vencimiento anticipado de la obligación. Yo creo que a todos esos no se le puede aplicar, porque dice, si hubiese estado o no un procedimiento de ejecución hipotecaria. O sea, no requiere que se haya estado la ejecución hipotecaria. Ya, pero a eso, Javier, acuérdate que lo que dicen en la sentencia esta del Supremo es que se puede ir al 24 de la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario porque, para la sustitución de la cláusula, dicen ellos, por la sentencia del TJUE que permite que quepa la sustitución de una cláusula abusiva, viciada de nulidad por una disposición imperativa de derecho nacional aprobada con posterioridad. Pero, mira, Ana, pues te voy a decir una cosa. Dicen, no, que no sí, lo hombre, yo creo que eso no, pero hombre, dice la sentencia. Una cosa es la retroactividad de las leyes y todo eso. O sea, y encima, bueno, además te digo una cosa, en el caso de esa interpretación que fuera así, porque la norma tú me has dicho por una norma imperativa, ¿de acuerdo? Pues claro. Si tú te lees el artículo 24, yo creo que es imperativo todo el artículo 24, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Entonces hay un parrafito que molesta un poquito y es que obliga a las entidades financieras a darle un mes para que efectivamente. La pregunta es, ¿le dieron ese mes? ¿Le dieron el mes o no? Pues ya está. Pues entonces, ¿cómo lo vas a aplicar si realmente
si realmente no le dieron ese mes para poder. Entonces yo creo que, que ahí también es verdad que la sentencia al final, claro, es normal. La sentencia del tribunal de la sala primera se hace al final un lío y no se sabe si es un obiter dicta, no se sabe si al final tiene competencia porque es un procedimiento de ejecución, que no es un procedimiento declarativo y por tanto pues, siempre hay una especie de obiter dicta facultativo y las audiencias de los juzgados lo están interpretando como buenamente pueden. Pero yo insisto, yo creo que la mejor interpretación que se puede hacer en este contexto es la interpretación clara y meridiana que se deduce de la jurisprudencia del TJUE. Es decir, fundamentalmente, mire usted, no cabe otra opción que el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria, salvo que el deudor quiera aceptar esa opción porque le interesa, porque ha llegado a un acuerdo con la entidad financiera, por lo que sea, interesa ese procedimiento de ejecución. Pero si no, la única opción realmente lógica y que salva un poco la coherencia de nuestro sistema, y yo apelo a que la gente piense y razone con argumentos, no con prejuicios propios, pues la única solución razonable es efectivamente el sobreseimiento de la ejecución y luego efectivamente el juez le pueda dar audiencia al deudor para ver si está de acuerdo con la aplicación del artículo 6171 de la directiva, que es lo que marca la doctrina del TJUE, y en caso contrario, si prefiere el mantenimiento de la ejecución ordinaria. Normalmente le dirá que no y por tanto pues el procedimiento será... Y luego ya la entidad financiera pues evidentemente podrá acudir a los procedimientos declarativos que quiera, que esté por conveniente, y no habrá perdido totalmente su garantía hipotecaria, es decir, su garantía inmobiliaria, porque la tendrá en el registro de la propiedad válida y tal, lo que pasa que a través de una ejecución ordinaria. Muy bien, pues voy a dar la palabra a Enrique San Juan, que ha estado muy atento a todo esto, por si quiere recapitular, que siempre lo hace, o añadir cualquier comentario. Enrique. No nos han defraudado. La verdad es que hoy los hemos podido dejar solos, entre ellos, pero yo prometo dos cosas. Con un café son iguales, pero con una cerveza no. Entonces, cierto es que tenemos un problema de interpretaciones. Yo añado a lo que le habéis puesto de no seguridad jurídica, no quiero decir inseguridad, sino de no seguridad jurídica. En los declarativos no hay problema, en los ejecutivos es donde hay más, es como una especie de guía. El planteamiento del obiter dicta no es jurisprudencia, es simplemente, pues eso, un obiter dicta, una guía a estos efectos, pero creo que lo habéis resumido perfectamente. En cualquier caso, yo creo que la idea sigue siendo la misma. Creo que debemos hacernos a la idea de que hay togas rojas y togas negras y que cada uno en su ámbito y competencia está resolviendo, y al final a lo mejor es esto. Esta es la solución de las rojas, a las que sigo en esta materia, de las negras a las que sigo en esta otra, ¿no? Muchas gracias. Para mí ha sido un placer estar con vosotros y oíros. Creo que al final la gente ya no sabe si el préstamo es unilateral, bilateral o qué es el préstamo. He intentado ir recolgando ahí sentencias del Supremo para decir, pero en cualquier caso sí que le habéis dado soluciones generales que pueden aplicar a sus asuntos. Muchas gracias. Muy bien, pues yo ya voy a dar por concluido el seminario, dando las gracias a Enrique San Juan, a Ana Cañizares y a Javier Orduña por su brillante participación en este webinar, y emplazando al público que nos ha seguido hoy al próximo webinar, que será el próximo día 17 de junio, a la misma hora, a las 18 horas, a cargo de Rafael Fuentes y Seller Roca, sobre el tema del director general y su papel que tiene ahora en el nuevo texto refundido de la ley concursal como promotor, coadyuvador, pero también con un elevado grado de responsabilidad y de implicación. Con lo cual es uno de los temas, creo yo, más apasionantes del nuevo texto refundido de ley concursal. Y nada, os emplazo al próximo webinar y un placer. Pasar buena tarde. A disfrutar la tarde. Muy bien, muy bien. Hasta luego, Enrique. Hasta luego, Ana. Hasta luego, Javier, Enrique.